Ahora me deshabilitó, ya no puedo compartir. Entonces, sí, prendo. Buenas tardes con todos en Perú. Muchas gracias a Gaceta Notarial por la invitación a este seminario internacional. Es un honor para mí el poder compartir con ustedes este importante seminario que se ha venido analizando el divorcio, las experiencias en el día lunes que se analizó el tema del Perú. El día martes se analizó con Flavio Fischer el interesante aporte del notariado brasilero en el divorcio y ahora tenemos nosotros la oportunidad de poder presentarles esta, eh, esta charla y este enfoque del divorcio en el Ecuador. Por favor, si me permiten compartir la pantalla porque me sale que ahora soy el hospedador. Ahora sí puedo. Listo, vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar con la presentación. Listo, me indican si es que se puede ver en sus pantallas la presentación. Perfecto. Bueno, antes de empezar, me gustaría indicarles que si tienen ustedes alguna pregunta, por favor la realicen a través de mensajes o a través de los chats. Pueden hacerlo sin problema. Y lo vamos a contestar en la parte final de la presentación. Vamos contestando a todas las inquietudes que ustedes tengan para poder ir abordando todas las preguntas que tengan. Primero vamos a analizar, como está en sus pantallas, está el matrimonio y la unión de hecho y el divorcio, que es lo que vamos a analizar. Podemos ver nosotros un poquito para tener una concepción más amplia sobre el matrimonio. Tengo de países la legislación respecto al matrimonio de, como ustedes ven aquí, hay Guatemala, Paraguay, Argentina, Perú, respecto de la definición del matrimonio. ¿Por qué les he puesto esto? Porque es interesante analizar las definiciones y ver de qué tan antiguas también son estas definiciones. Así vemos que en Guatemala el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces podemos ver que aquí existe expresamente que debe ser entre un hombre y una mujer y que también debe ser el tema de procrear. En Paraguay también tenemos el tema de la definición del matrimonio como una unión voluntaria entre un varón y una mujer legalmente aptos para ello, es decir, no tenemos nosotros la definición de que puede existir el matrimonio igualitario en estos países. En Argentina igual no hay una definición precisa sobre el matrimonio, sin embargo, lo que establece el código en el artículo 431 en Argentina, que señala que es el compromiso de los esposos de desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, convivencia y deber moral de fidelidad y el deber de prestarse a asistencia mutua, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta definición, incluso también está sobre la terminación del matrimonio, tenemos en Argentina, y en Perú tenemos esta definición en el artículo 234 que establece que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida en común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades. Entonces, como vemos también en el Perú, tenemos el matrimonio concebido como la unión entre el varón y la mujer. Ahora vamos a ver en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador nosotros tenemos a partir del año 2019, hay una reforma porque efectivamente en nuestro código teníamos la definición de que es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, ¿no es cierto? Es lo que decía antes, pero con la sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana se produce una reforma a este artículo 81 del Código Civil y se elimina el término de hombre y mujer
y ahora tenemos solamente 2 personas y también se elimina el término de procrear. Entonces, en el Ecuador, nosotros desde el 8 de julio del año 2019 específicamente, el matrimonio ya está considerado como el contrato solemne en cual 2 personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Y también es importante que nosotros debamos conocer es la unión de hecho, así también le escuchaba yo al doctor Flavio Fischer, también existe la unión de hecho en Brasil, en hablemos también en Argentina y hay las uniones convivenciales. Nosotros tenemos la unión de hecho, que establece que es la unión estable y monogámica entre 2 personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, que forman de hecho un hogar y generan los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes. Es decir, nosotros tenemos un caso especial en la legislación ecuatoriana en la que se le reconoce a la unión de hecho como un estado civil. Inclusive cuando uno formaliza o solemniza la unión de hecho en una notaría, posterior a ello tiene que ir a inscribir esta unión de hecho como si fuera un matrimonio en el registro civil y obtenemos la cédula de identidad o el documento de identidad en el que consta el estado civil en unión de hecho con. Es decir, en vez de estar en estado civil casado con, va a salir en unión de hecho con la persona que se haya establecido la unión de hecho. Puede ser también entre un hombre y 2 hombres o 2 mujeres, en fin, no establece una diferenciación que pueda haber entre que solamente pueden ser del mismo sexo o de diferente sexo, en fin. Muchísimas gracias por los saludos a todos que están enviando en el chat. Como les dije, cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto las iremos revisando en la parte final, ¿no? Siguiendo avanzando, vamos a ver ahora eh, los derechos y obligaciones, antes de hablar del divorcio, los derechos y obligaciones de los cónyuges. Como vimos también en la legislación peruana, también hay, bueno, en la mayoría de las legislaciones, recordemos que tenemos prácticamente una legislación similar en el tema de familia, eh, también con la influencia de Vélez Sarsfield en la parte de Argentina, y bueno, nosotros que tenemos el Código Civil también, que es copia del Código chileno, pero efectivamente se establecen las mismas obligaciones. Las obligaciones mutuas entre los cónyuges o convivientes en unión de hecho, los cónyuges o convivientes en unión de hecho están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Esto está en el artículo 136 del Código Civil. Y como ustedes ven en la parte de derecha tenemos las parejas modernas, o digamos la evolución que ha tenido la sociedad respecto de las nuevas parejas. Voy a dejar en este momento de compartir la pantalla y les voy a compartir ahora otra pantalla, si por favor me habilita el hospedador para revisar un poquito sobre el tema de, de las de la historia del divorcio, porque es importante conocer también, en sus pantallas ahora tienen la historia del divorcio, porque la sociedad ha ido evolucionando, porque no solamente ha sido la monogamia lo que ha influenciado, ha regido toda la vida en la sociedad, hemos visto que también ha habido poligamia y luego viene la monogamia y viene el deseo de que se mantenga el tema más que nada por el tema económico, que hace que las personas tengan una, hablemos que tengan una monogamia para el cuidado de los hijos, las herencias, en fin. Entonces podemos ver que el divorcio, vemos que por primera vez en el Código Civil francés, en 1804, aparece el divorcio. Eh, Vemos que antes no era posible divorciarse y como ustedes tienen en sus pantallas, el divorcio es asentado por primera vez en el Código francés de 1804. Posterior a ello, también nosotros podemos ver ya que existen en los diferentes pueblos, ¿no? Entre los hebreos, dice, los varones
podían repudiar a sus esposas sin necesidad de argumentar la causa de tal actitud, bastaba con informar al Sanedrín. También existía el divorcio por mutuo disenso, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un análisis más riguroso que las del hombre. Es decir, bueno, viene ya eh, estableciéndose el divorcio en las diferentes, hablemos, pueblos. Así también vemos que el pueblo judío tiene fuentes positivas como la Biblia, la Mincha, el Talmud. La Biblia es el libro santo de los israelitas y también ahí se establece el tema de que se podían separar de las personas, ¿no? Y se podían también divorciar. O sea, es decir, no es algo que estaba solamente establecido, eh, como vemos por la iglesia, que es prohibido la terminación del matrimonio, sino también sí establece la Biblia la terminación del matrimonio, digamos, o del divorcio, que es como lo llamamos actualmente. Este documento les voy a compartir a ustedes para que puedan tener como referencia sobre la historia del divorcio. Vemos aquí el divorcio antes de la ley de Moisés, tenemos también el tema del divorcio que lo vamos a revisar, el divorcio después de la ley de Moisés. Es decir, vemos la evolución del divorcio también, miren, en la época antigua, el divorcio en Grecia, tenemos también el divorcio en Roma, donde podemos ver también que ya existía antiguamente también el divorcio en el África, también cómo se podía realizar. Realmente es un texto interesante donde se puede ver el divorcio también en el Nuevo Testamento. Eh, También se habla sobre los papas, la evolución que ha habido también en el tema de los santos padres, como ustedes ven. Eh, Antes podríamos decir que el Papa o no se aceptaba la unión de las parejas del mismo sexo. Hoy vemos que existe una apertura por parte de la Iglesia a este tipo de parejas y no nos extrañe que de aquí a un tiempo más adelante ya se celebren matrimonios eclesiásticos entre parejas del mismo sexo. Es la evolución que tiene la sociedad, que se va acoplando a todos estos cambios. Es como podríamos decir nosotros que también el tema de la esclavitud o el tema de la, de la venta de personas o de los incas, del Guasipungo que había aquí en el Ecuador, era algo legal. Entonces, hablemos de que según los tiempos que uno va viviendo, se va estableciendo también las normas, cómo van cambiando. Voy a regresar en este momento nuevamente si me permiten habilitarme nuevamente, sí voy a regresar nuevamente a la presentación para seguir con el seminario, ¿ya? Por favor, no se olviden de seguir escribiendo sus preguntas en el chat de lo que podamos seguir avanzando, ¿ya? Los regímenes de bienes en el matrimonio, con el matrimonio en el Ecuador se genera o se crea la sociedad de bienes, nace la sociedad conyugal. Esta sociedad de bienes tenemos en la parte izquierda de sus pantallas, que es la Comunidad Universal de Bienes. Es decir, todos los bienes que se adquieran dentro del matrimonio ya pertenecen a la sociedad conyugal, pertenecen a los dos cónyuges por igual. No importa si fue adquirido por un cónyuge o por el otro cónyuge, entra a formar parte de la sociedad conyugal. Ya vamos a ver qué normas rigen para el tema de la sociedad de bienes. También tenemos la comunidad parcial de bienes que se realiza mediante capitulaciones matrimoniales, que efectivamente esto también aplica para la legislación eh, peruana, donde se pueden hacer estas convenciones que realizan los cónyuges antes de casarse, en el momento de casarse o durante el matrimonio, en el que establecen un régimen especial sobre los bienes que ingresan o no ingresan a la sociedad conyugal. Eso también en España nosotros lo vemos, pero no tiene el nombre de capitulaciones matrimoniales, pero igualmente es un pacto que celebran los futuros cónyuges respecto de los bienes, la forma de administrar los bienes, ¿no? Y también tenemos la separación total de los bienes, que es la disolución de la sociedad conyugal, que en el Ecuador se puede realizar ante notario público y que implica la terminación de la sociedad de bienes. Los cónyuges siguen casados, pero se termina la sociedad de bienes y a partir de que esta es inscrita en el registro civil,
todos los bienes que se adquieran y las obligaciones que se adquieran son de cada uno de los cónyuges. Es decir, esto no, no entra, digamos, a los bienes. Y si los cónyuges desean adquirir algún bien que sea en conjunto, pues necesariamente tendrán que comparecer los dos cónyuges a adquirir el bien. ¿Cuál es el problema de la disolución de la sociedad conyugal? Es que es la separación total de los bienes y que ya no se puede volver a reconstruir, sino que necesariamente tendrán que volver a casarse los cónyuges, o sea, divorciarse y volver a casarse para poder constituir esta sociedad de bienes. Como les había dicho, la unión de hecho en el Ecuador también tiene el mismo régimen del matrimonio, entonces por el hecho de la unión de hecho, perdón la redundancia, pero nace también esta sociedad de bienes que tiene los mismos efectos que la sociedad conyugal del matrimonio. Es decir, todos los bienes que se adquieren a partir del reconocimiento de la unión de hecho pasan a formar parte de la sociedad de bienes, es decir, es de los dos convivientes en unión de hecho, sean hombre-hombre, sean hombre-mujer, en fin, como ya lo habíamos analizado. Los bienes que entran a la sociedad conyugal, entonces aquí es lo que les había hablado, hay los bienes que son a título oneroso, hablemos que son las donaciones, las herencias, las rifas, esto no entra a la sociedad conyugal, sino que es solamente le pertenece a uno de los cónyuges, más todos los bienes que se adquieran a título oneroso dentro de la sociedad conyugal o dentro de la unión de hecho van a pertenecer a los dos cónyuges o a los dos convivientes. Lo mismo ocurre con los réditos, con el trabajo, digamos, con el sueldo que perciba uno de los cónyuges o los dos cónyuges, pues entrará al haber de la sociedad conyugal o al haber de la sociedad de bienes de la unión de hecho. Entonces, esto es importante saber porque luego, para el efectos del divorcio, vamos a tener que revisar estos temas, ¿no? Ahora vamos a seguir con el siguiente punto, que es el divorcio y la terminación de unión de hecho. Como les había indicado, la unión de hecho tiene el mismo efecto que el matrimonio. Entonces, hablar de divorcio y terminación de unión de hecho, estamos también hablando que se termina de la misma manera, bajo el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahorita, vamos a hablar respecto del tema del divorcio y la terminación de unión de hecho en sede notarial. Antes de empezar con esto, también me pareció importante darles a conocer estos porcentajes del divorcio en el mundo y del divorcio en América Latina. Me pareció interesante ponerles esto. Podemos ver que las tasas de divorcio más altas en los países europeos es en España. Entonces ya vamos a ver el día de mañana, la exposición que tenemos nos va a ilustrar el estimado notario respecto de los divorcios en España. Hay el divorcio express en España y vemos que es un índice súper alto. De ahí tenemos Portugal, República Checa, Hungría, pero Bélgica es la que tiene la tasa más alta, vemos que es el 70%. En Latinoamérica, el país con menos divorcios de todo el mundo es Chile con el 3%, imagínense, es súper bajísima. Y de ahí tenemos nosotros Ecuador, que es el porcentaje de divorcios que llega al 20%, Guatemala el 5%, México el 15%, Panamá el 27%, Brasil el 21% y en Venezuela el 27%. Estos divorcios, sin duda, como lo manifestó el doctor Flavio Fischer el día martes, se han incrementado. En el Ecuador también se han incrementado por el tema de la pandemia, a pesar de que, como vemos nosotros ahorita que tienen sus pantallas, están las cifras en los últimos 20 años, entonces vemos que existían más matrimonios en 1997 y los divorcios eran súper reducidos, súper bajos. Luego en el 2007 vemos que existe un incremento de matrimonios, pero también un incremento importante, casi es el doble de incremento de divorcios. Y posteriormente en el año 2017, que es la última referencia que tenemos, existe una reducción de los matrimonios, pero un incremento de los divorcios que prácticamente llegan, y nos podemos ver casi a la mitad de los matrimonios, tenemos divorcios. Y yo creería que en esta época de la pandemia se ha incrementado. Como les digo, antes solíamos realizar, por decirles, unos 2 a 3 divorcios al mes. Hoy he llegado a realizar hasta 5 divorcios a la semana,
que se ha incrementado realmente el tema de las posiciones efectivas y de los divorcios ha sido algo que se ha incrementado significativamente en este último año, porque vamos, va a ser un año de la pandemia, ¿no? Ahora tenemos en sus pantallas los divorcios en Perú, que igualmente también existe un incremento, es decir, bueno, el incremento de los divorcios yo creo que es una etapa que ya se tiene en toda la sociedad y como estamos tan globalizados, yo creo que es en todo el mundo, que ha habido un incremento importante en el tema de divorcios. Sin embargo, ustedes tienen ahí en sus pantallas la mayor parte de divorcios es en Lima, yo creo que es por la cantidad de habitantes también que tienen en Lima. También tenemos porcentajes de peruanos que se divorcian en el extranjero y tenemos también matrimonios. Entonces, si vemos, tenemos en Lima 31,000 891 matrimonios y tenemos divorcios 7,600, o sea, más o menos para comparar. Recordemos que Ecuador solamente tiene 17 millones de habitantes y más o menos Lima me parece que está bordeando también esa cantidad. Pero vemos la diferencia. Como ustedes ven aquí, más o menos los matrimonios en Ecuador, los divorcios, y vemos los matrimonios en Lima y los divorcios en Lima, ¿no? Es significativamente más de los divorcios en Ecuador que en Perú, ¿no? La ley notarial en el Ecuador establece la facultad a los notarios que podamos solemnizar el divorcio por mutuo consentimiento. Esto se consta en el artículo 18 de la ley notarial, en el numeral 22 que está en sus pantallas, en la que dice que es atribución exclusiva de los notarios, además de las que constan en otras leyes, tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, como les dije, o sea, hay el símil jurídico de la unión de hecho y el matrimonio, y por esa razón es que los notarios podemos tramitar el divorcio y la terminación de la unión de hecho. Únicamente en los casos en los que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia, según lo previsto en la ley, y de haber hijos dependientes cuando su situación en relación a tenencia, visitas, alimentos se encuentre resuelta con acta de mediación o resolución judicial dictada por el juez. También yo le escuchaba al doctor Flavio Fischer que en Brasil prácticamente es lo mismo, o sea, no se podría hacer un divorcio por mutuo consentimiento si es que hay hijos dependientes. ¿Quiénes son hijos dependientes? Los que todavía viven con los padres o tienen algún grado de discapacidad, que ya pueden ser inclusive adultos, pero siguen dependiendo de los padres. Entonces, en este caso, no podrán divorciarse si no está resuelta la tenencia, las visitas y los alimentos. Estos tres puntos deben estar expresamente resueltos si es que hay hijos menores de edad o dependientes, mediante una sentencia judicial o mediante un acta de mediación. Por lo general, ahora la gente lo que está haciendo es un acta de mediación, está resolviendo el tema de la tenencia, de mutuo acuerdo, de las visitas y se fija una pensión alimenticia. Con eso se ha agilitado también el tema del divorcio, ¿no es cierto? Porque las personas lo pueden hacer de mutuo acuerdo y no ha habido ningún inconveniente respecto a esto. El notario no puede aprobar o no puede solemnizar un divorcio si es que no está resuelto el tema de la tenencia, las visitas y los alimentos, ¿no? La tenencia es con quien se queda el menor de edad o el hijo dependiente. Entonces, la tenencia puede tener la madre o puede tener el padre. El régimen de visitas puede estar regulado, digamos, puede ser abierto o puede ser los fines de semana. En fin, el notario no puede analizar si está correctamente otorgado o es acorde a la ley, digamos, al acuerdo en el que han llegado, la pensión alimenticia que se haya fijado, si es alta, si es baja. El notario no puede hacer ese análisis porque no es juez. El notario lo único que tiene que agregar al expediente, digamos, es el acta en la que se encuentre resuelto este tema. El tema expresamente tenencia, visita y alimentos. Adicionalmente, por la protección que existe a la mujer embarazada,
Tampoco se podría realizar un divorcio por mutuo consentimiento si es que la mujer se encuentra embarazada. Entonces, no podría el notario realizarlo. Se determina estado de gravidez o embarazo. Eso ya lo vimos también en la legislación brasilera. Igualmente, en el Ecuador no se podría realizar por el tema de la protección a la mujer desde el embarazo, ¿no? Como vimos en este cuadrito y vemos, tenemos ahí un padre, un hijo y la madre, es más o menos para que ustedes tengan eh, una idea de que debe estar totalmente de acuerdo el tema de la tenencia, los alimentos y el régimen de visitas para poder hacer el divorcio. ¿Cuáles son los requisitos para hacer el divorcio por mutuo consentimiento en una notaría en el Ecuador? Es la partida de matrimonio o el certificado de inscripción de la unión de hecho. Entonces, como les había indicado, la unión de hecho debe inscribirse como el matrimonio. Entonces, y se puede terminar de la misma manera, entonces deberíamos tener la partida de matrimonio o el certificado de inscripción de la unión de hecho. Adicionalmente, las cédulas, que es el documento de identidad ecuatoriano, y el certificado de haber votado, de haber sufragado en las elecciones. También es un requisito indispensable para que se pueda realizar. La presencia de las partes y llenar un formulario. No se requiere abogado, a diferencia de lo que sí ocurre tanto en Perú como en Brasil. En el Ecuador no se requiere la firma de abogado. La firma de abogado es opcional para el tema del divorcio en notaría. El formulario ha sido aprobado por el Consejo de la Judicatura. El link que está en sus pantallas en donde ustedes pueden revisar y pueden descargarse el formulario. Ese link les va a enviar a esta página web del Consejo de la Judicatura, en donde nosotros tenemos la opción para descargarnos el formulario. Como ustedes ven en la parte izquierda dice formulario único para la petición por determinación de unión de hecho por mutuo acuerdo, y tenemos el formulario único para la petición de divorcio por mutuo consentimiento. Como vemos, está incluso en la misma plataforma, constan estos dos formularios. Como les dije, tienen un tratamiento similar y es el mismo procedimiento para las dos cosas. Una vez que tenemos este formulario, se nos va a descargar, se nos va a abrir este formulario que consta en sus pantallas. Es un formulario que es de fácil llenado, digamos, puede llenar el usuario sin problema con un esfero o también puede utilizar un computador. Ustedes ven, en los requisitos son sumamente básicos, son información general. Ahí tenemos información del cónyuge, tenemos el nombre, tenemos los apellidos, tenemos la edad, tenemos la nacionalidad, tenemos la dirección en donde viven, el cantón, la provincia, en fin. Entonces, este formulario tiene que ser llenado por los peticionarios. Recordemos que los notarios deben basarse a través del principio de erogación. Entonces, necesariamente debe llenarse este formulario establecido por el Consejo de la Judicatura para el divorcio. En la hoja número 2 tenemos los datos también si es que se comparece a través de un apoderado, porque puede darse el caso que también se pueda comparecer a través de un apoderado. Y tenemos la información de la partida del matrimonio o en el caso de ser la unión de hecho, la información de la inscripción de la unión de hecho. Entonces tenemos el tomo, la página, el cantón, la provincia, la fecha, el día, el mes, el año en el que se procedió a inscribir el matrimonio, que es importante que esto, digamos. Algo que también está importante en la parte final, en el numeral 3, vemos la declaración. Entonces aquí tenemos una declaración juramentada en el formulario. El numeral 3.1 es cuando no existen hijos menores de edad dependiente. Entonces aquí los peticionarios declaran bajo juramento que no tienen hijos menores de edad dependientes y que la cónyuge no se encuentra en estado de gravidez o embarazo. Si es que hay hijos menores de edad o dependientes, entonces ahí tenemos nosotros que está el numeral, ahí ustedes tienen el numeral eh, 3.2, me parece que está así, 3.2. Dice, con hijos menores de edad o dependientes, si existe un acta de mediación o resolución judicial. Entonces, aquí ustedes pueden ver que en el numeral 1 está que debemos poner el número
del acta de mediación en la que se resuelve la tenencia, las visitas y los alimentos, o si es que es una resolución judicial, igualmente debemos poner el número de esta resolución judicial, la unidad judicial en la que se resolvió respecto a la tenencia, las visitas y los alimentos. Entonces, todo esto debemos llenar en el formulario. Como les digo, no se requiere de abogado. Luego en el numeral 4 está la petición expresa del divorcio y tenemos los documentos que se adjuntan. Entonces ahí podemos ver ustedes certificado de unión de hecho, procuración, si es que cada uno comparece con un procurador o con un abogado, copia de cédula de la ciudadanía, copia del certificado de votación, en fin, los documentos que se agregan. Y por último, las firmas. Como les dije, las firmas solamente firman los peticionarios y es opcional la firma del abogado. No es la obligación que se deban firmar los abogados. Vamos ahora a pasar al tema de la disolución de la liquidación de la sociedad conyugal. O sea, esto es importante también que nosotros podamos diferenciar. Ya vamos a seguir ahondando más en el divorcio, pero les pongo eso porque a la gente se confunde con el tema de la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de la sociedad conyugal y el divorcio. Es decir, son temas diferentes, pero que son importantes que se deben conocer. Tenemos aquí una pregunta de Jennifer Ceballos que dice, ¿los bienes que se adquieren en la soltería entran en la sociedad conyugal? Pues no, no entran a la sociedad conyugal. Todos los bienes que se haya adquirido de solteros a cualquier título no entran. También tenemos una pregunta de Wagner Moreira Vélez que dice, ¿cómo se puede tramitar un divorcio de mutuo acuerdo sin hijos, pero con un bien de por medio? Bueno, efectivamente los bienes se liquidan. Por eso estamos hablando aquí. Una cosa es el divorcio, que es terminar la unión de las dos personas, y otra cosa es la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, primero debemos divorciarnos para que termine la sociedad de bienes o esté disuelta la sociedad de bienes para luego proceder a la liquidación de la sociedad conyugal de los bienes, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿ya? Entonces aquí tenemos aquí una pareja que están ahí, como vemos, haciendo las cuentas. Por lo general ahí hay un dicho que se conoce a la pareja en un divorcio. Entonces efectivamente ahí hay que ver efectivamente cómo se van a repartir los bienes. Y para eso está el notario. El notario está para ayudar a esto, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿cuál es la diferencia que hay entre la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de la sociedad conyugal? Entonces, para tenerlo esto claro en el Ecuador, ¿no? La disolución de la sociedad conyugal es la terminación de la sociedad de bienes que nace con el matrimonio. Puede ser voluntaria ante el notario público, controvertida ante el juez. Esta disolución no constituye divorcio. Pueden seguir casados, pero disuelta la sociedad conyugal. Pero el divorcio sí da por terminado la sociedad conyugal. Entonces, esto también es importante conocer. El divorcio de pleno derecho termina la sociedad conyugal. Esto está en el artículo 189 del Código Civil. Y como estaba en la pregunta, la liquidación de la sociedad conyugal, vuelta, es la partición o la repartición de los bienes que formaron parte de la extinta sociedad conyugal. Es decir, para que pueda haber liquidación de la sociedad conyugal, tiene que primero disolverse la sociedad conyugal. ¿Cómo se disuelve la sociedad conyugal? De mutuo acuerdo o en una notaría o por sentencia judicial o también por el divorcio, que por efecto del divorcio termina la sociedad conyugal. Entonces, luego de eso nosotros podemos proceder a la liquidación. Esta liquidación o partición de bienes puede ser voluntaria, igualmente ante notario público, y si es que es controvertida necesariamente, al igual que el divorcio y al igual que la disolución de la sociedad conyugal, pues tendrá que acudirse ante el juez. Previo a la liquidación, necesariamente tiene que estar disuelta la sociedad conyugal, como habíamos visto, sea por mutuo acuerdo, sea por divorcio, como lo tenemos en las pantallas. ¿Qué también suele pasar? Que en el momento que se quieren divorciar dicen, pero yo quiero que la casa se quede aquí, el carro se quede con él, el dinero se quede acá, en fin. Entonces también se puede dar como una opción que también para no disolver hablemos de no liquidar la sociedad conyugal y en el caso de que se vaya a quedar
el excónyuge o la persona que vive en unión de hecho y que van a terminar esta sociedad, desean quedarse con un solo bien, pueden hacer la renuncia de gananciales. Esto que implica que el cónyuge o el excónyuge renuncia a los gananciales de la casa, del vehículo, en fin, para que el otro cónyuge se quede o consolide la propiedad, ya sea de la casa o del vehículo, consolide en una sola, ¿no? Entonces, esto vemos, está en el artículo 203 del Código Civil. También esta renuncia cabe cuando ha fallecido también uno de los cónyuges, porque también la muerte de uno de los cónyuges termina el matrimonio y por ende también termina la sociedad conyugal. Entonces también puede darse el tema de la renuncia de gananciales. Una vez que se ha procedido a realizar el divorcio en la notaría, es sumamente rápido, sumamente sencillo, prácticamente en 30 minutos, como mucho, se da por terminado el divorcio en sede notarial, ya que solamente es necesario llevar el formulario. Debemos adjuntar la partida de matrimonio o el registro o el certificado de inscripción de la unión de hecho, la cédula, certificados de votación, y el notario elabora un acta en la que las partes se ratifican en la petición de divorcio por mutuo consentimiento y solicitan al notario que solemnice el divorcio o solemnice la terminación de unión de hecho. Esta acta es firmada y es protocolizada, es decir, se incluye el protocolo de la notaría, la petición, los documentos habilitantes, que hablamos que son la cédula, certificado de votación, la partida de matrimonio, el certificado de unión de hecho, se incorpora al protocolo y se extiende 2 copias certificadas a los peticionarios para que luego con estas copias certificadas vayan al registro civil para que se margine el divorcio en la partida de matrimonio. Y una vez marginada puedan solicitar la nueva cédula de identidad o documento de identidad en la que consta ya su nuevo estado civil, que vendría a ser el de divorciado. ¿Qué pasa con la unión de hecho? Algo importante que pasa cuando termina la unión de hecho es que no van no les va a salir divorciados o no les va a salir terminar la unión de hecho en su estado civil, sino que van a volver a su estado civil anterior. Es decir, si es que una persona estaba en unión de hecho y era divorciado y el otro era soltero, pues si terminan esta unión de hecho van a volver a tener el estado civil anterior, es decir, va a volver a tener el estado civil de divorciado y el que era soltero va a volver a tener el estado civil de soltero. Eso también es importante que nosotros conozcamos. El notario tiene la obligación de dar a conocer el divorcio, tiene la obligación de notificar al registro civil, por eso vemos que está en la Ley Orgánica de Gestión de Identidad de Datos Civiles, es obligación del notario notificar el divorcio, la administración, la disolución de la sociedad conyugal, la unión de hecho y la terminación de la unión de hecho. Es decir, si es que los excónyuges se divorciaron en la notaría y no llevaron a inscribir en el registro civil, pues el notario mensualmente, porque tiene 30 días para hacer esta notificación, va a llevar esta información al registro. Es decir, el registro civil va a tener ya conocimiento de la terminación del divorcio, de la terminación de la unión de hecho, y ya va a tomar en nota respecto a ello. Entonces vemos que aparte de la obligación que tendría el peticionario o el interesado de ir a marginar, también la tiene el notario de hacerlo. La recomendación es siempre que consulten a su abogado o notario de confianza en el tema de los divorcios, en el tema de la terminación de la unión de hecho, en el tema de la disolución, de la liquidación de la sociedad conyugal. Es lo que yo siempre recomiendo que antes de tomar cualquier decisión o respecto de los bienes o cómo quieren que se queden los bienes o respecto a los hijos, en fin, puede acudir a cualquier notaría y eso pasa en todos los notarios de tipo latino. Es decir, puede pasar en Perú, puede pasar en Brasil, en Argentina, que pueden acercarse con confianza y hacer la solicitud pertinente, donde el notario de manera gratuita está obligado a dar una asesoría de calidad, ya que el notario cumple una doble función de notario y de abogado, entonces puede dar una respuesta
que sea lo legal y justa para las partes y en realidad sea la manifestación de la voluntad de lo que quieren las partes. ¿Cuál es la diferencia también? Que no existe una audiencia como en el Perú, que se señala una audiencia para que tengan un tiempo en el que las partes puedan pensar o repensar en el divorcio. En el Ecuador no, en el Ecuador prácticamente el mismo día que van, ese mismo día se divorcian. No hay un tiempo, ni hay una audiencia que se señala, ni hay una intervención de un abogado. Entonces prácticamente el divorcio, como les digo, máximo unos 30 minutos ya está terminado. Y también es importante conocer es que con las últimas reformas que se produjo en el, en el Ecuador, se implementó el servicio notarial telemático. Se pueden realizar ahora las escrituras electrónicas, se puede realizar un divorcio por mutuo consentimiento vía electrónica, vía telemática. Eh, Eso está establecido en la resolución 001 del 2021 del Consejo de la Judicatura, el procedimiento para poder realizar vía telemática todos los actos y contratos notariales, a excepción de aquellos que están señalados en el artículo 18, numeral 2 de 18.2, perdón, de la ley notarial, que por ejemplo son la fe de supervivencia, en la que el notario da fe de que una persona está viva, los sorteos y constataciones físicas o presenciales que debe hacer el notario, la notificación de traspaso de créditos, por ejemplo, si se notifica el traspaso de una hipoteca, pues efectivamente esta notificación tiene que ser personal, y aparte de eso tiene que exhibirse el contrato en la notaría para que el deudor pueda acercarse y revisar la nota de cesión, en fin. Entonces son cosas que no se pueden realizar vía telemática, pero un divorcio sí se lo puede realizar vía telemática. Jennifer Ceballos nos hace una pregunta, dice, doctor, luego de la disolución de la sociedad conyugal sin haber divorcio, los bienes que se adquieran a futuro pertenecen exclusivamente a quien compró el bien. Sí, efectivamente, si ya está disuelta la sociedad conyugal, pues cada obligación, cada bien que adquiera cada uno de los cónyuges, porque pueden seguir casados, pues pertenecen efectivamente al cónyuge que lo ha adquirido, ¿no? También tenemos otra pregunta. No, muchas gracias, doctor. Ahí dice, ¿hay un valor fijo para el divorcio a nivel nacional? Me he dado cuenta que en algunas notarías cobran más que en otras. No, todas las notarías cobran el mismo. Todas las notarías están obligadas a utilizar el sistema informático notarial en donde se establece el valor por el divorcio. Aproximadamente es de $180 lo que cuesta el divorcio e incluye la protocolización. En el tema del servicio notarial telemático, ¿qué es importante conocer? Que los usuarios deben contar con firma electrónica válida en el Ecuador. Es decir, para poder acceder al servicio notarial telemático debemos contar con firma electrónica. Estas firmas electrónicas son las firmas electrónicas certificadas o como les llaman en Argentina, la firma digital o también en Chile la firma electrónica certificada. Entonces, esta firma electrónica que se solicita en el Ecuador, se solicita en el Banco Central del Ecuador o también lo otorga el Consejo de la Judicatura, es la que habilita o permite también acceder al servicio notarial telemático. Al igual que en Brasil, también es obligación grabar toda la videoconferencia, en la que inclusive se graba de principio a fin, el notario tiene que estar presente y tiene que firmarse el documento, también tiene que grabarse la firma del documento que se realiza, en este caso hablemos del divorcio, pues tendrán que firmar el acta de divorcio cada uno de los cónyuges con su firma electrónica y el notario procede a validar esta firma electrónica y graba todo este documento, ¿no? El formato en el que se archiva, igual que en Brasil, es en el formato PDF que permite y soporta la firma electrónica. La diferencia que hay entre Brasil y Colombia, que ellos ya cuentan con una firma digital, es que esta firma la emiten los mismos notarios en el tema de Brasil, igualmente en Colombia, pero en el Ecuador nosotros no emitimos la firma, no es parte, no es la firma digital, sino es una firma electrónica certificada
que es emitida por una entidad de certificación de firma electrónica. Es decir, nosotros en el Ecuador no receptamos la firma digital que la tienen registrada tanto en Brasil como en Colombia. Nosotros lo que utilizamos es la firma electrónica certificada. Vamos. Tenemos otra pregunta. Dice, doctor, ¿cuál es el procedimiento para la liquidación de la sociedad conyugal? ¿Cómo se resuelve el tema de las deudas que tiene la sociedad conyugal? Bueno, sí, el tema de las deudas se establecen igual en la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Quién se queda con las deudas? Por lo general, si es que hay un bien que está hipotecado, prendado, se solicitará una carta en la que se indique si se opone o no a que el acreedor hipotecario a que determinado bien se quede con una determinada persona. Por lo general, los bancos lo que suelen hacer es que la persona que se queda con la deuda es la que se quede con el bien, sea hipotecado o prendado. También tenemos otra pregunta de Miriam Gus que dice, buenas noches, una pareja desea divorciarse por mutuo acuerdo, no tienen hijos menores de edad, ni han adquirido bienes, sin embargo, la esposa desea entregar cierta cantidad de dinero cuando reciba una cesantía. ¿Qué documento se puede realizar en la notaría para garantizarlo? Bueno, eso también ha pasado mucho, con frecuencia, que desean darle una cantidad de dinero al cónyuge, pues hay que separar el tema del divorcio con la liquidación de bienes, ¿no es cierto? Entonces, si ya vamos a divorciarnos, pues primeramente les recomiendo yo divorciarse. Y una vez que ya están divorciados, porque recordemos que entre cónyuges no cabe más que el mandato y las capitulaciones matrimoniales. Es decir, si es que entre un cónyuge, cuando estuvieron casados, se firmaron una letra de cambio, se firmaron un contrato de trabajo, se firmaron un contrato de compraventa de bienes, no tiene valor alguno, no sirve para nada. Entonces, todo documento que hagamos cuando son cónyuges en la que dice que le va a dar $10,000, $5,000 o $20,000, en el momento que coja la cesantía, pues no va a tener valor alguno. Por eso primero deben estar divorciados y luego de lo cual sí podrían firmar un acuerdo, un convenio, una letra de cambio, un pagaré en fin, para que puedan garantizar ese pago, ¿no? Sigamos avanzando. Con esto yo ya termino el tema y tienen ustedes aquí mi correo electrónico, tienen mi página web de la notaría, es not64quito.com. Tienen también mi correo de la notaría y pueden también, les invito a que sean parte del grupo Derecho Notarial de Facebook, donde se publican varios temas referentes a derecho notarial. Agradecerle a Gaceta Notarial por la invitación que me ha realizado a dar esta pequeña charla, esta conferencia respecto del divorcio y a la espera también de las brillantes exposiciones que sin duda las tendremos el día de mañana y el día sábado. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan para ir para absolverla. Una pregunta en el chat. Sí, en el chat tenemos, a ver. Dice notaria María Morales Torres, dice, doctor, en la legislación ecuatoriana los cónyuges no tienen que acreditar un tiempo determinado mínimo de matrimonio como en el Perú, que se requiere 2 años como mínimo. Efectivamente, así es, en el Perú se requiere los 2 años, en el Ecuador no. En el Ecuador puede usted haberse casado el día de hoy y mañana puede ya divorciarse. O sea, no existe un tiempo mínimo. Ahora, efectivamente, no va a poder hacerlo porque el certificado de matrimonio se demora más o menos una semana en otorgarlo. Entonces, hablemos de que sí, le va a tomar siquiera una semana para poder realizar el divorcio en sede notarial. Es importante que conozcan que la terminación del divorcio es siempre de mutuo acuerdo. Si es que no quiere un cónyuge o el otro cónyuge, pues efectivamente no se podrá realizar el divorcio. Entonces, hay que tener esto en cuenta siempre. El notario tiene que evaluar de forma separada al un cónyuge y al otro cónyuge si es que no tienen coacción, si es que no tienen alguna, o están con amenazas o tal vez con temor reverencial o están obligados, ¿no? Esto en la parte telemática es un reto realmente y como decía el doctor Flavio Fischer, que les hace mover la cámara de un lado al otro, para ver si están con alguien o no, pues es un poco complicado, pero necesariamente yo creo que debemos nosotros
acoplarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo y a utilizar las herramientas tecnológicas y la telemática para dar un servicio de calidad, ¿no? Tenemos también Pedro Quiroz Alemán, felicitaciones, apreciado doctor Poblarelano. Muchas gracias, estimado Pedro. No sé si tenemos más preguntas, si desean hacerlas en vivo o mensajes, con mucho gusto. A ver, tenemos No. otra. Dice, estimado doctor, las deudas por tarjetas de crédito de uno de los cónyuges eh, también entran en la liquidación de la sociedad conyugal. Los cónyuges están separados. Bueno, las deudas, si es que fueron contraídas por uno solo de los cónyuges y si él firmó, por ejemplo, la letra de cambio, firmó el pagaré o firmó el contrato de la tarjeta de crédito, no firmaron los dos cónyuges, pues efectivamente tendrá que pagar el cónyuge que firmó con su patrimonio, ¿no? Pero si es que la deuda fue solicitada por los dos, pues efectivamente tendrán que cancelar los dos. Por ejemplo, el contrato de hipoteca, el contrato de mutuo hipotecario, o un contrato de prenda, si es que firmaron los dos, pues efectivamente es una deuda de la sociedad conyugal y tendrá que ser cancelada de esa manera. Listo, muchísimas gracias. Tal vez alguna otra pregunta. Tenemos más felicitaciones. Muchas gracias María Pineda. Tenemos de Roy, dice, estimado Roy, ¿cuáles son las observaciones más comunes que realiza el registro civil una vez terminado el trámite notarial? Bueno, en sí no existen unas, el registro civil no hace una revisión, digamos, de si es que fue correctamente realizado o no el divorcio, porque recordemos que lo que levanta el notario es un acta del divorcio en la que ya previamente está llenado los datos en el formulario, que tenemos el tomo, el acta, la página en donde está inscrita. Lo que el notario hace da fe pública de que las partes comparecieron ese día, esa hora, y declararon de consumo y de viva voz su voluntad de divorciarse, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, no existe alguna observación, digamos, o negativa de parte del registro civil. Personalmente no ha existido, pero de ser el caso, estimo que tal vez podría referirse a tal vez errores ortográficos o tal vez errores en fechas, en alguna cosa que son documentos subsanables, ¿no es cierto? Pero que no es, digamos, una, una causa de nulidad del divorcio. Y al igual que el doctor Flavio Fischer, ha habido una descongestión, como la manifestó en Brasil, en el Ecuador igualmente ha habido una gran descongestión en el tema judicial de la carga procesal en los juzgados, el hecho de que los divorcios se realicen ahora en las notarías. Es un trámite sumamente ágil en la vía judicial. Tranquilamente un divorcio antes tomaba de 3 a 6 meses un divorcio por mutuo consentimiento y desde la que tenemos la atribución notarial en un comienzo teníamos como en el Perú, teníamos que hacer un reconocimiento de firmas de la petición y señalábamos una audiencia luego de 10 días en la que se realizaba la audiencia del divorcio y ahí se daba por terminada. Sin embargo, hubo la última reforma en el año, en diciembre de 2019, en la que ya se eliminó el tema de la audiencia y prácticamente se unificó en un solo trámite el tema del divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, yo creería que ha sido un paso muy importante y que ha permitido que se agilite el tema de los divorcios y se pueda bajar el tema de la carga procesal en los juzgados. Listo, tenemos otra pregunta más. Agradezco su respuesta. ¿Para la disolución de la sociedad conyugal vía notarial es necesario el consentimiento de los dos cónyuges? Sí. Efectivamente, como les dije, en sede notarial necesariamente tienen que estar de acuerdo los dos cónyuges. Si no están de acuerdo, no puede realizar el notario y tendrá que realizárselo vía judicial. Inclusive si es que el notario ve que uno de los dos cónyuges no desea realizar el divorcio o terminar o disolver la sociedad conyugal, pues no lo debe hacer. Como una anécdota les cuento que
tuve yo un divorcio de un señor ya de avanzada edad, tendría unos 70 años, y la esposa, la cónyuge, tenía unos 45, se notaba que era mucho más joven. Y en el momento del divorcio, y que ya les doy lectura al acta, prácticamente se puso a llorar el señor. Entonces le dije, bueno, o sea, ¿qué pasa? Por qué llora? Entonces dice, no, yo no quiero divorciarme. Le digo, entonces no, no podemos ya realizar el divorcio porque para hacerlo vía notarial debe estar completamente seguro y si se arrepiente, pues no hay ningún problema. Le dejamos sin efecto porque ya estaba hasta pagado, redactada el acta, ya les había consultado, pues dice, no, entonces ya no lo vamos a hacer. Entonces se procedió a dejar sin efecto ese divorcio. Salieron y a la media hora regresaron que ya querían divorciarse. Entonces le dije, o sea, yo veo como notario que usted no está un 100% convencido de divorciarse y lastimosamente me excuso de realizar el divorcio en esta situación. Si usted desea, puede acudir tal vez a otra notaría, pero en la que usted ya no se ponga a llorar o manifieste que ya no quiere divorciarse. Entonces, el notario también tiene que tener esa intuición, esa perspectiva, no solamente en los divorcios, sino en todos los actos y contratos que solemniza con su presencia, ¿no? Bueno, tenemos aquí más, bueno, muchísimas gracias, estimado David, por las felicitaciones, dice por su conferencia, quisiera saber si se puede otorgar procuración judicial telemáticamente. Sí, efectivamente, todos los actos y contratos se puede realizar vía telemática, a excepción de los establecidos en el 18.2 de la ley notarial. Como ya les dije, había algunos que no se pueden realizar vía telemática, pero una procuración judicial, un poder, un divorcio, una compraventa, una constitución de compañías, eh, una constitución de hipoteca, cancelación de hipoteca, disolución de la sociedad conyugal, compra-venta de vehículos, en fin, todos los actos y contratos se pueden realizar. Estamos ahorita en una etapa en el Ecuador en la que estamos primero capacitándonos los notarios, estamos manejando, se hace a través de la plataforma Zoom. Personalmente yo tengo realizados dos contratos vía telemática. Sí me ha costado un poco el poder acoplarme, pero vamos desarrollándolo y bueno, es cuestión también de que todas las personas también tengan ya su firma electrónica para que esto ya se pueda ser de uso más, que todas las personas lo hagan y lo tengan y se pueda realizar con mayor frecuencia, ¿no? Liliane Zulema, muchísimas gracias, doctor, excelente y muy bien expuesto el tema del divorcio. Muchísimas gracias y saludos a Argentina, estimada Liliane, muchas gracias por estar presente en esta conferencia. Eh, Muchísimas gracias a todos. Veo que tenemos muchas felicitaciones y varios y muchos mensajes. Les agradezco mucho. En realidad, ha sido un honor el poder estar con ustedes en este seminario internacional y espero poder compartir con ustedes muy pronto nuevos temas, nuevos proyectos. A ver, tenemos Mario Andrés Salvador que dice un matrimonio celebrado en el Ecuador, inscrito posteriormente en España y terminado por sentencia en España. Para inscribir esta sentencia posterior en el registro civil requiere algún trámite notarial. Interesante pregunta y muchísimas gracias por esa pregunta. Pues el matrimonio celebrado en el Ecuador solamente puede ser disuelto por jueces ecuatorianos. Eso está en el Código Civil. Entonces, esto también es importante. Ya ha pasado mucho de personas que se casan en el Ecuador o son ecuatorianos o tienen hijos ecuatorianos y se divorcian en Chile o se divorcian en Perú o se divorcian en España y no pueden luego legalizar el divorcio aquí en el Ecuador. Entonces es necesario y ahí mandan, digamos, o mandan un poder para realizar el divorcio en sede notarial, que es la solución que se les ha dado. Eso es todo, también es importante conocer y muchas gracias por la pregunta, María Andrés. Sandra Gómez, muchísimas gracias, doctor, por lo compartido. Muchísimas gracias a usted, estimada Sandra, por haber estado presente en esta ponencia. Sandra Araujo, excelente ponencia. Gracias por los aportes. Muchas gracias a ustedes, estimada Sandra. Muchas gracias a todos por todos sus aportes y felicitaciones. No sé si tenemos algo más, estimado Miguel, a ver si es que ya damos por terminado o tenemos más preguntas. Dice que no, parece que ya.
Ahora no, hay uno más. Dice, ¿cuál es el grupo de Facebook que mencionó? No le escuché muy bien. El grupo de Facebook es Grupo Derecho Notarial. Ustedes lo buscan en Facebook. eh, Se llama Derecho Notarial, lo pueden buscar. Voy a ver si es que le puedo compartir ahorita para que ustedes puedan ver. Vamos a ver aquí. Hago publicaciones, ya tenemos casi de 12.800 personas que son parte del grupo y de varios países. No solamente tenemos de Ecuador, sino que tenemos también muchos participantes de Perú, de Guatemala, y que son los de México, Colombia, donde se han unido, digamos, a este grupo de derecho notarial y donde existen aportes muy, muy interesantes de todos los que forman parte de este grupo y les invito a que forman parte. No sé si me habilita para poder compartir la pantalla y que ustedes puedan revisarla. Por aquí, compartir pantalla. Ya, esta es la página del grupo de derecho notarial. Si ustedes le buscan, va a salir derecho notarial, como está aquí, y ustedes pueden ahí llenar las preguntas y ahí forman parte del mismo, ¿no? Entonces vemos aquí tienen publicaciones sobre cursos que dan, en la publicación sobre el que teníamos el día de hoy. Eh, Están las personas que asisten, los invitados, y también tenemos temas que se van publicando, tips de derecho notarial, como ustedes ven aquí, la excusa notarial, cuándo se puede excusar el notario, y así vamos analizando. Cada día se hace una exposición diferente, un artículo diferente respecto de temas notariales. Aquí también tenemos esta publicación de la OMPI, que es la Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacional, también que hacen sus publicaciones a diario, ¿no? Muchísimas gracias con esto. Creo que había algo en el chat antes de cerrar. Tenemos. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Gracias a ti, estimado Igor Mejía. También tenemos a Carolay Saavedra. Dice, buenas noches, doctor. Una pregunta, ¿cuál sería el trámite a realizar para llevar a un juicio de divorcio por causar las pruebas como audios y mensajes de amenazas? Bueno, eh, la prueba de los documentos digitales. Recordemos que los audios y mensajes son mensajes de datos. Puede ser los videos también. Entonces, es facultad del notario, al menos en el Ecuador, nosotros los notarios tenemos la potestad de materializar o de dar copias certificadas de los documentos digitales, pero siempre y cuando sean documentos originales. Pero el notario solamente puede realizar esto cuando es eh, digamos que no es para materia penal. El COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, establece un procedimiento específico para la presentación de la prueba digital o los mensajes de datos en tema penal. Entonces, en materia penal debe presentarse el documento original. Entonces, por decirle, si nosotros tenemos el audio o el video grabado en nuestro celular, pues tendremos que llevar el celular para que sea objeto de pericia el documento, que vendría a ser el audio, el video. Ahora, si es que es una conversación de WhatsApp, eso se puede materializar en una notaría, es decir, imprimirla, llevarla al papel, se llama materialización, y el notario lo que hace es certifica que el documento fue materializado en la notaría, y el costo es de $1.50 por cada foja. Este documento materializado puede ser presentado dentro del juicio, de acuerdo al COGEP, que es el Código Orgánico General de Procesos Ecuatoriano, pero este documento que está materializado no es que cambia la naturaleza por el hecho de la naturaleza del documento, por el hecho de que tiene un sello o la certificación por parte del notario, sino que sigue siendo un mensaje de datos, sigue siendo una conversación y que puede ser objeto de oposición, como toda prueba. Si nosotros presentamos dentro de un juicio de alimentos una carta escrita a mano en papel en la que se está amenazando o insultando, es de la misma manera si se presenta un mensaje de datos. Entonces, esta prueba debe ser valorada por el juez, debe ser también el abogado tiene que presentarla y debe ser reproducida dentro del proceso a fin de que surta los efectos legales. De ahí sí
Quispe. Gracias, doctor, por compartir sus valiosos conocimientos. No, muchísimas gracias a ti, Daisy, muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado y que han estado conmigo en este importante conversatorio. Gina, excelente ponencia, doctor. Muchas gracias por los alcances vertidos. No, muchísimas gracias a ti, estimada Gina, y esperemos vernos muy pronto y espero verlas en el grupo Derecho Notarial. Muchísimas gracias. Creo que con esto ya cerramos. Exposición el día de hoy. Esperemos que también nos siga acompañando en las 2 exposiciones que tenemos. Claro que sí. Mañana con el doctor Ignacio González desde España, que ahorita está conectado. Saludando, buenas noches, doctor. Y bueno, doctor, como siempre usted sabe, la conferencia se la voy a enviar y bueno, para que la pueda compartir usted. ¿Listo, doctor? Un abrazo de acá desde Lima, cuídese mucho y nos siga acompañando en el seminario. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Saludos. Enhorabuena, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.